A continuación, vamos a invitar al licenciado Fernando Fisetti, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, mentor y director de la empresa Estética Mundial y Electromedicina Argentina, orientada a temática relacionada con la electromedicina. Cuenta con un acentuado reconocimiento en el ámbito científico, avalado por la presentación de conferencias en los más prestigiosos congresos a escala mundial. Tiene permanente presencia en calidad de disertante en congresos y eventos científicos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Su tema para esta apertura de congreso: iatrogenias y errores de técnicas en el uso de aparatología. Conocer antes de aplicar. Licenciado. Bueno, tanto tiempo. Ahí está. Voy a tratar de simplificar la conferencia, principalmente los temas que creo que son de mayor conflicto, que son las terapias de acción mecánica, principalmente la ultracavitación y la criolipólisis. Esa frase me gusta mucho, la uso mucho desde hace mucho tiempo. Es una frase que cabecera de un amigo peruano, que no es ninguno de los peruanos amigos que están acá, que siempre dice: nada sé, nada temo. Y qué cosa más cierta, porque saben que la mayoría de los errores de técnica, de las iatrogenias, se producen cuando el profesional actuante, la persona que está aplicando la tecnología, conoce poco sobre la tecnología. Compran equipos, bajan algo de información de internet, con suerte la empresa da alguna capacitación. Yo siempre motivo y felicito a las empresas que tienen áreas de profesionales de la salud dentro del staff de las empresas, porque pueden brindar buena capacitación a los profesionales que compran sus equipos. Entonces, el temor, las dudas, comienzan cuando empiezan a aparecer los errores, los problemas provocados por el mal uso de los equipos. Cuanto más sabemos sobre los equipos, obviamente mejor los podemos aplicar. Pero también más conocemos sobre el potencial daño que pueden generar algunos de los agentes físicos que utilizamos cuando los aplicamos con desconocimiento. Y por eso nada sé, nada temo. Cuando uno no sabe nada, no tiene temor. Cuando conoce el potencial riesgo, es cuando más responsabilidad tenemos, y es lo que tenemos que hacer como profesionales. Así que nos vamos a enfocar un poco en ese concepto. Nosotros hace algunos años, 10, 15 años, teníamos preocupaciones menores ante alguna eventual iatrogenia o una técnica incorrecta con el uso de aparatología. ¿Cuáles eran esas preocupaciones? Generar en el paciente algún dolor perióstico, es decir, una reacción inflamatoria de la membrana del tejido conectivo que recubre el tejido óseo, por ejemplo con el ultrasonido de 1 MHz, producir fatiga muscular si estamos tonificando con alguna corriente de frecuencia media o de baja frecuencia, algún problema vascular con corrientes diadinámicas si nos excedíamos en el tiempo protocolizado de aplicación. O lo más grave era esto, lo más grave a lo mejor era alguna quemadura galvánica con iontoforesis, con corriente galvánica. Las quemaduras galvánicas claramente son diferentes a las quemaduras que hoy podemos ver cuando se aplica una criolipólisis de forma inapropiada, porque estas son quemaduras químicas. ¿Qué diferencia hay con lo que podemos producir ahora? La tecnología nos apoya, hoy tenemos muchos más recursos, hoy tenemos un desarrollo impresionante en la fabricación de equipos, pero todo eso conlleva también a un mayor riesgo, si no estamos debidamente capacitados, a provocar errores como ese. ¿Saben que el principal responsable a la hora de no conocer lo suficiente sobre el equipo que usa no es la empresa que les vende el equipo, son ustedes? El profesional tiene que tener una responsabilidad y tiene que capacitarse y tiene que conocer antes de aplicar, como lo dice el título de la conferencia. Cuando nosotros compramos un vehículo en la concesionaria no nos preguntan si vamos a manejar y no nos dan cursos de manejo, ¿sí? Entonces, está bien exigir a la empresa que nos vende el equipo, pero también exíjanse ustedes mismos. Porque les digo que un gran porcentaje de este tipo de problemas no se dan por mal uso del equipo, sino por mala selección del paciente, por ejemplo. Porque no todos los pacientes son iguales y porque no todos los pacientes son apropiados para criolipólisis, para ultracavitación.
Entonces tenemos que conocer, tenemos que hacer una buena ficha, una buena evaluación, una buena anamnesis, y de esa forma establecer cuál es el paciente apropiado, o si hay que tomar alguna medida complementaria previa para preparar la piel, por ejemplo, y no generar algún problema después cuando aplicamos la terapia de base que queremos aplicar en ese paciente. Por eso, siempre es conocer antes de aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Empezando con esto de las terapias de acción mecánica que les mencionaba hace un ratito. Esta es una imagen de la década de los 80, de un libro muy famoso de una autora, Maricruz Domingo Soriano, española, que fue un libro de cabecera en aquella época para muchos de los que estamos formándonos en estas cuestiones. Pero es una imagen tan actual todavía, porque yo noto que sobre todo pasa con la ultracavitación, no tenemos la menor idea de qué agente físico estamos aplicando. O sea, ni siquiera conocemos lo que estamos aplicando. No sabemos si es un ultrasonido, si no es un ultrasonido, si es otra cosa, si es un cavitador o no, qué es la cavitación. Nos hacemos una rosca, un merengue con estas palabras, con estos términos. Básicamente, a mí me interesa, bueno, que ustedes vean que en la imagen de la izquierda estamos mostrando una frecuencia de aplicación de un ultrasonido, en este caso, más alta que la de la imagen de la derecha. Esto nos lleva a la primera regla fundamental, que no es ninguna novedad, pero que es bueno recordarlo y saberlo siempre, que es que cuando aplicamos ultrasonidos, a mayor frecuencia, menor ¿qué? Menor penetración y mayor coeficiente de absorción. Por eso en estética usamos ultrasonido convencionalmente de 3 MHz, porque abordamos los tejidos más superficiales, que son los que nos interesan, porque tenemos mayor absorción de las ultrasónicos por parte de los tejidos y por ende mayor efecto. Y el de 1 MHz lo dejamos siempre ¿para qué? Para tratamientos de rehabilitación, en donde buscamos llegar al plano muscular, al plano articular, a cápsula, a lesiones de índole deportiva, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es la ultracavitación? Esto de lo que hablamos al principio, que cuando no aplicamos correctamente la técnica podemos generar algún problema en el paciente o podemos no obtener los resultados que buscamos. La ultracavitación sigue siendo un ultrasonido, sigue siendo una onda ultrasónica como la que hemos visto recién, con la salvedad de que la frecuencia de salida del ultrasonido, la frecuencia que utilizamos, es mucho más baja. En el ultrasonido convencional que usamos en estética, que produce lipólisis por estimulación de las catecolaminas, estimulación de los receptores beta adrenérgicos de los adipocitos, a diferencia de ese ultrasonido, aquí utilizamos frecuencias cercanas a los 40 kHz, muchísimo menos, son 40.000 Hz contra 3 MHz. Primer punto a tener en cuenta, la ultracavitación, esto está estandarizado a nivel mundial, habla del uso de ultrasonidos a frecuencias selectivas, a frecuencias bajas, ¿sí? Y ahora bien, ustedes me pueden decir, pero licenciado, si dijimos que a mayor frecuencia menor penetración y por ende en estética utilizamos frecuencias más altas para que no penetre tanto, ¿por qué nos vamos a frecuencias tan bajas? ¿Penetra más? Evidentemente penetra más. Acá viene el segundo ítem que tenemos que saber. Esto se los puedo pedir, chicos, que me los pongan ustedes los videos. Ahí está. Ese es un cabezal de 3 MHz convencional a una dosis estándar de 3,5 watts sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que sucede cuando le colocamos agua. Por supuesto, estimulamos un fenómeno de cavitación, la fragmentación de las moléculas de agua en partículas que se volatilizan en el medio aéreo. Cuando esto sucede en el tejido, hay formación de microburbujas por aumento de las presiones en el medio extracelular también, ¿sí? Que van rompiéndose y que van generando pequeñas ondas de choque que impactan sobre la membrana depositaria y van generando lesión, van generando ruptura, ¿sí? Vamos a la próxima imagen. Ahí está. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con un ultrasonido también, pero de 40 kHz, bajando muchísimo la frecuencia a esos niveles en los cuales el paciente escucha ese sonido que puede ser bastante molesto
que es la frecuencia armónica. Es una frecuencia paralela que entra en la banda audible y por eso la escuchamos, porque estamos a frecuencias muy bajas, muy cerca de la banda audible. Fíjense lo que pasa con el agua, ¿sí? El comportamiento sobre el medio líquido es bastante inferior. Ahora, vamos a la otra. ¿Qué pasa si colocamos azúcar, sal? A una misma frecuencia y a una misma dosis, es decir, a 3,5 watts sobre centímetro cuadrado. ¿Saben qué significa eso? Que esta frecuencia selectiva de 40 kHz tiene mucho más afinidad sobre tejidos densos, sobre tejidos no tan ricamente hidratados, porque la onda de compresión y de expansión, al ser más baja la frecuencia, tiene un recorrido mayor y por ende genera un impacto mayor sobre la célula. Y yo soy uno de los profesionales que piensa, que es motivo de lo que estoy escribiendo en mi libro, que probablemente con colaboración de muchos de los profesionales que están aquí, verá la luz el año que viene, que en la ultracavitación tal y cual como la hacemos, en realidad la cavitación en sí del ultrasonido ocupa un plano secundario, o sea, paradójicamente al nombre de la técnica, y acá lo que adquiere un plano fundamental es el impacto mecánico directo de la onda sobre la membrana adipositaria, por su baja frecuencia y por su selectividad sobre los tejidos más densos. Será tema de debates futuros. Entonces, si decimos que en la ultracavitación la frecuencia es mucho más baja y que con frecuencias más bajas generamos mayor profundidad, ¿cuál es la gran precaución que tenemos que tener para evitar errores de técnica y problemas? La primera es esa que sale allí. Usar la técnica transversal en abdomen. No puedo generar con el cabezal una incidencia perpendicular sobre el plano cutáneo con una frecuencia de 40 kHz. Una vez vi a un médico, si lo repito, explicando cómo se hacía la ultracavitación, con la técnica incorrecta, con el cabezal incidiendo de forma perpendicular sobre el plano cutáneo, y explicando que cuando el paciente sentía un dolor muy intenso era cuando se estaba rompiendo el adipócito. Lo que estábamos rompiendo seguramente era el hígado, el estómago, el intestino delgado, no era el adipócito. Porque hay trabajos que nos muestran claramente que una onda a esa frecuencia de 40 kHz, cuando las condiciones del tejido son propicias para su propagación, puede penetrar hasta 12 centímetros. En esa imagen que vimos al principio, que les mostraba las diferencias de 3 con 1, de 3 MHz con 1 MHz, yo le saqué a la imagen original del libro una partecita que hablaba de centímetros, que decía algo así como que el de 3 MHz penetraba 2 centímetros y el otro penetraba 4 o 5. Eso es cierto a la hora de poder comparar, de hacer una comparación, pero no es tan cierto desde lo fisiológico, porque la onda ultrasónica va a penetrar siempre que tenga una buena receptividad del tejido. Cuando el tejido es homogéneo y no hay cambios de densidad, la onda penetra. ¿Sí? Puede ganar en muchos centímetros, aunque sea un ultrasonido de 3 MHz. La frecuencia determina la penetración, pero también la receptividad del tejido. ¿Sí? Lo que genera la reflexión de la onda y por ende limita su penetración son las interfaces tisulares, son los cambios de densidad de los tejidos, la fase superficial, la fase profunda, principalmente. Entonces, en la ultracavitación, como les decía, técnica adecuada. En abdomen, técnica transversal, no queda otra. Tomar el pliegue y trabajarlo transversalmente para que la onda del ultrasonido del haz que estamos utilizando viaje por el tejido superficial, por el tejido adiposo, superficial y profundo, pero siempre por el tejido adiposo, y no llegue ni al plano muscular ni mucho menos a órganos profundos. El tiempo correcto, ¿sí? Si queremos hacer un tratamiento de ultracavitación en 20 minutos, olvídense, usen otra cosa. El tiempo mínimo por zona de 15 por 15, 12 minutos. El tiempo máximo 15. Es decir, en un abdomen generoso son 48, 50 minutos de trabajo solamente con esta técnica. Hay una tendencia entre muchos de los profesionales que nos especializamos en esto de explicar de que no siempre combinar, sumar recursos físicos es lo mejor. Es más, casi nunca es lo mejor. Porque cada recurso físico actúa de una manera diferente y hay que darle tiempo a ese tejido que recibe ese estímulo para que tenga esa reacción que no es inmediata, comienza allí pero se extiende mucho tiempo después. Paciente apropiado. Si yo aplico ultracavitación, por supuesto que genero efracción
de la célula depositaria de su membrana, con un contacto del contenido lipídico con el medio extracelular, ¿sí? Eso se cataboliza, por supuesto, se convierte en ácidos grasos libres y glicerol y pasa a ser grasa circulante. En otras palabras, aumentamos la lipotoxicidad. Entonces, ¿por qué a veces recomendamos que el paciente que se hace ultracavitación tenga un control médico? Porque es lo correcto. El médico, por más que no aplique la ultracavitación, porque no son técnicas que le gusta aplicar, porque no son invasivas, tiene que controlar a su equipo de trabajo y tiene que controlar a sus pacientes. Porque un paciente con niveles altos de glucemia, con niveles de lipidemia altos, con diabetes, no es apto para ultracavitación. Porque saben que la conjunción de eso nos puede llevar a un síndrome metabólico. Entonces, ojo con eso. Por eso el protocolo habla de una vez a la semana o cada 10 días. Tampoco se aplica 2 o 3 veces a la semana como he visto por allí. Eso puede ser peligroso para el paciente porque estamos aumentando permanentemente su lipotoxicidad y esto entra al circuito hepático, necesariamente. Por eso es que hay que hacer actividad física. Después de la ultracavitación hay que hacer actividad aeróbica, porque esa es la forma de aumentar la demanda energética en nuestros tejidos, principalmente el muscular, para que esa grasa se utilice y no se resintetice en hígado y vaya de nuevo a donde estaba, al depósito graso por excelencia que tenemos, que es el tejido adiposo. Y les digo más, los protocolos modernos, hacer actividad física 4 a 5 horas antes de la sesión, para que el paciente ya vaya a la sesión con demanda energética y utilice todo lo posible, porque nosotros no hacemos nada para eliminar la grasa. Lo que hacemos es ponerla en circulación, es romper la célula grasa, es una lipoclasia, es una necrosis. No es lo mismo que hacemos con el ultrasonido de 3 MHz. Esto es una modalidad terapéutica muy cruenta, es la más cruenta de todas. Y esa grasa no desaparece por arte de magia. Desaparece si aumentamos la demanda energética en el tejido para que sea utilizada por nuestro cuerpo. ¿Sí? Hablamos un poco de criolipólisis también y de algunas cuestiones que podemos prevenir para aplicarla correctamente. En primer lugar, muy rápidamente explicar, como ya casi todos saben, que la criolipólisis es una aplicación sostenida de frío, en donde buscamos, a diferencia de la ultracavitación, acá no rompemos células grasas, sino que estimulamos una apoptosis, es decir, una muerte celular programada selectiva del adipocito. Está recontra demostrado con muchos trabajos de que a nivel del tejido conectivo no hay apoptosis, sino a nivel del adipocito. Es una técnica que nos ayuda porque acá, al ser una muerte celular programada, no tenemos ruptura de la célula y no tenemos aumento de los niveles de grasa en sangre, que es lo que nos puede preocupar con ciertos pacientes en la ultracavitación. Pero tenemos muchas cuestiones de la técnica que sí tenemos que considerar para evitar esto. Que no siempre pasa por mala técnica, pasa por muchas cuestiones que voy a desarrollar ahora, pasa por muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. No solamente un buen equipo, no solamente una buena técnica. Primero, la criolipólisis se aplica solamente por regla general en pacientes con piel sana, con piel íntegra, con piel elástica, sobre todo las modalidades con succión. Un paciente diabético, por ejemplo, que tiene niveles altos de glicosilación en su piel, en su tejido dérmico, pacientes con fotoenvejecimiento, con colágeno glicado, hay que tomarse un mes, 45 días como mínimo para trabajar primero la piel, con radiofrecuencia, con cosmética, con electroporación para los que no son médicos, trabajando con la técnica que les voy a mostrar dentro de un rato, no a toda velocidad, porque tampoco logramos nada de esa forma. Pero la elección del paciente correcto es fundamental para evitar este tipo de problemas. Que a veces, aún con la técnica apropiada, con un buen equipo y trabajando con los tiempos que nos sugiere el fabricante, etcétera, etcétera, se pueden generar. Este es uno de los famosos temas de conflicto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los paños son caros. Entonces, ¿qué hacemos con los paños? Los reutilizamos. Los cortamos. Los paños no se reutilizan bajo ningún punto de vista, no se cortan porque se pierden sus propiedades humectantes, ¿sí? Y no se estiran con la mano tampoco, porque todo eso hace que su estructura se vea degradada y que después no cumplan su función, que es proteger a la piel de ese frío para que ese frío genere
una apoptosis en profundidad, pero no genere una quemadura en la piel. ¿Me explico? Entonces, el tema de los paños parece una pavada, pero es muy importante a la hora de elegir el paciente apropiado. Pacientes con niveles altos de crioglobulinas, pacientes con enfermedad de Raynaud, con algún otro tipo de vasculitis periférica, no son aptos para criolipólisis. En cuanto a las zonas de trabajo, nunca apliquen el cabezal en los equipos que tienen método de succión de vacuum sobre cicatrices, ni cicatrices naturales, es decir, no se aplica sobre el ombligo, ni sobre cicatrices posquirúrgicas, ¿sí? De una cesárea, de una lipectomía. Siempre en el espacio que está entre el ombligo y la cicatriz o en las dos regiones laterales del abdomen, porque tienen riesgo de generar hipercromías y de generar algún otro tipo de daño cutáneo. No es necesario que la succión sea tan elevada, ¿sí? Solo lo suficientemente elevada como para que haya una buena coaptación del cabezal con la piel. No más que eso. De todos modos, les aclaro que la criolipólisis con succión bien trabajada sobre una piel sana no produce flacidez. Eso es un mito. Puede producir flacidez cuando la piel ya de por sí presenta, por ejemplo, estrías o presenta flacidez previa. Hay un trabajo muy bueno de Stevens, en 2014, en Estados Unidos, en California, que habla de que incluso en el 30 y pico por ciento, 33, 34% de los pacientes, a los 90 días de la aplicación de criolipólisis, aparece lo que él llama criodermastringo, que es un efecto de tonificación cutánea por engrosamiento de los tabiques conectivos. O sea que todo lo contrario, pero el paciente tiene que estar bien elegido y la piel tiene que estar bien tratada en simultáneo o de forma preliminar. La temperatura es otro tema que tenemos que saber manejar, porque ustedes saben que hay algo que se llama Cooling Intensity Factor, que es el CIF, que es el rango de temperatura en el cual está demostrado con mucha evidencia científica que se produce la apoptosis de las células grasas. Y es en un rango de entre menos 5 grados y más 5 grados. Y en cuanto a los tiempos, en función de la evaluación de la plicometría, de qué tan grueso es el pliegue de tejido adiposo que queremos tratar, yo siempre sugiero pliegues menores de 40 milímetros hasta 35 o 40 minutos, pliegues mayores hasta 60 minutos. Hay muchos trabajos que nos hablan de que si el tiempo no es como mínimo de 55 minutos no se genera apoptosis. También es cierto que ahora tenemos tecnologías que nos permiten curvas de enfriamiento más rápidas y bajar un poco esos tiempos. Así que con el tema del tiempo yo siempre sugiero seguir la indicación del fabricante, que es quien conoce cómo está fabricado el equipo y cómo es la curva de enfriamiento del equipo. Ese es un caso de un cabezal aplicado sobre la cicatriz umbilical, por supuesto, y en una piel no apta, en donde se genera una hipercromía. Esta foto está extraída del libro de John Sagne, del Dr. Jones, que estuvo con nosotros el año pasado, está también, con el permiso de él, por supuesto. Fíjense esa hipercromía que se genera, pero fíjense cómo está esa piel. Esa no es una piel apta para criolipólisis, una piel muy flácida, con estrías. De eso estamos hablando. Tengo el mejor equipo, lo uso correctamente, aplico una buena técnica, pero el paciente no está correctamente elegido. Esa era una piel para trabajar con radiofrecuencia, con cosmética, para trabajarla, para prepararla y después ver si es una piel apta para criolipólisis, por lo menos con los equipos con succión. Ese es el caso de una paciente en la cual el cabezal quedó un poquito por fuera del paño, porque lo habían cortado, entonces el paño estaba más pequeño, entonces alcanzó a tomar, alcanzó a tomar parte de la piel donde no estaba el paño y se generó este problema. ¿Sí? En conclusión, no solamente los equipos, no solamente la técnica, sino una serie de factores en los cuales se involucra la correcta elección del paciente del cual vamos a estar trabajando. Y para cerrar ya con esto, me pareció interesante hacer una observación que veo en los videos que suelen subir a las redes, incluso en videos de empresas, videos promocionales de los equipos de las empresas, sobre electroporación, porque ustedes saben que la electroporación es un recurso con el cual cuenta el profesional no médico para poder favorecer la penetración de activos al interior del tejido a través de una técnica que no es invasiva. Es decir, no podemos hacer mesoterapia, podemos hacer electroporación.
En el año 2006, si no me equivoco, se presentó ese trabajo que ilustra esta foto en un congreso de anatomía patológica en Murcia, en donde se hizo una prueba con grupo control como corresponde. Y acá se demostró claramente que la electroporación, bien utilizada, genera efectivamente canales intercelulares rompiendo las uniones gap y también poros intracelulares que permiten que el activo gane en profundidad y sea captado por la célula en cuestión. Ahora, evidentemente que para que esto suceda, tenemos que hacer la técnica de forma muy lenta y de forma muy localizada. Una electroporación bien hecha, para que el activo realmente penetre y pueda actuar, necesita un tiempo importante, más de 20 minutos en un tratamiento facial, 15 a 20 minutos como mínimo, y en un tratamiento corporal, si la zona es grande, necesitamos más tiempo, 8 o 10 minutos por zona, de 10 por 10 mínimo. Porque ese poro, casualmente, que se forma, es reversible y es temporal. Las palabras lo indican. Cuando el agente físico, la corriente específica, deja de actuar, el poro se cierra, no queda abierto. Entonces, durante el tiempo en el cual estamos pasando el cabezal por la zona, y voy a pedir que me pongan ese video por favor, es el momento en el cual ese activo puede ir ganando en profundidad. La regla general es que sea bien lento y lo más localizado posible. No hagan un trabajo de barrido por todo el rostro porque el activo va a penetrar muy poco. No le estamos dando el tiempo suficiente al tejido. A diferencia de lo que pasa en la iontoforesis, en donde trabajamos sobre el producto cosmético en sí, sobre su composición química, acá trabajamos sobre el tejido. Lo que hacemos es preparar las condiciones estructurales del tejido para que el activo penetre. El mecanismo es diferente. Entonces, ese trabajo sobre el tejido tiene que tener el tiempo suficiente en cada zona para que ese activo pueda penetrar. Ténganlo en cuenta. Si van a trabajar a toda velocidad con el cabezal, no hagan electroporación, no pierdan el tiempo. Entonces, si no hacemos que el activo llegue a donde queremos, el activo no va a funcionar. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que yo tengo una capacitación anual que la dicto online, que es la diplomatura a distancia, en donde abordamos todos estos temas de forma muy profunda, por supuesto. Y vuelvo a la primera imagen de la conferencia, que es: si no conocemos, tratemos de no aplicar. Apliquemos solamente cuando conocemos. Y sobre todo, conozcamos cada vez más. Muchas gracias.